Recordar y compartir los hechos fundacionales y los sucesos que jalonaron la construcción de nuestra identidad me hicieron reafirmar la presunción que llevo arraigada dentro mío. Caminar, recorrer, desandar durante todo el año el bendito suelo de nuestra querida provincia de Buenos Aires no ha hecho otra cosa que ratificar lo buena que ha sido la naturaleza, la Pachamama, Dios, o como quieras llamarlo, a quien nos regaló esta prodigiosa tierra que piso, a quien haya firmado este cuadro. Por donde quiera que voy, reconozco la riqueza de sus sembradíos, la vastedad de los impenetrables bosques o la energía inagotable de sus indomables ríos. Por donde mis ojos hayan mirado, he visto la bondad estallando en la creación. Hemos caminado bajo las lluvias intensas de un duro invierno que nos hizo compañía y con el abrazo helado del viento del mar. Hemos recorrido barrios, pueblos y ciudades y valorado cada rincón, cada logro que aflora desde lo profundo de sus entrañas. Todo lo hemos visto y compartido cada vez. Cada bonaerencia que llevamos hasta el calor mismo de cada uno de los dos hogares que dan forma a estos más de 15 millones de cuemes que pueblan nuestra provincia. Y aunque no hacía falta, rubriqué que el valor más preciado, su joya de la abuela insustituible, su inacabable tesoro, reside en la calidad de su gente, en el gen bonaerense, ese ADN que mixtura carácter, optimismo, serenidad, integridad, humildad, generosidad, respeto y valentía. De no ser así, mi querida Buenos Aires, no te hubieras resistido y puesto de pie cada vez que pretendieron doblegarte, humillarte, o lo que es peor, de manera enfermiza y cruenta, someterte. Dice un proverbio árabe: hay 4 cosas que no vuelven nunca más. Una bala disparada, una palabra hablada, un tiempo pasado, una ocasión desaprovechada. Desde siempre supe que este era el programa que quería hacer, el programa que deseaba hacer, el programa que quería contarles. Y cuando surgió la propuesta, supe que se cruzaban los caminos y que podíamos encontrarnos. Y aquí estamos, recorriendo esos caminos. Otro día, otra noche en la que tengamos tiempo, me voy a dedicar a hablarles de mí, de mis gustos, de mis ganas por hacer esto, de cómo se congenia la conductora, la periodista, la licenciada en historia, porque el cartel de historiadora me queda muy grande todavía. Es algo que se va adquiriendo con el tiempo. Pero eso lo hablaremos en otra oportunidad. Esta noche está dedicada a revivir esos momentos que vivimos con bonaerencia a lo largo de este año, porque somos un equipo de gente que hemos trabajado juntos y queremos contarte cada uno de esos detalles que hicieron a nuestra bonaerencia en ese recorrido a lo largo y a lo ancho de nuestra queridísima provincia de Buenos Aires. Créeme que esta es la parte más intensa y más linda de nuestra querida bonaerencia. Hola, soy Marcela Feudale y esto es Bonaerencia, la historia de todos.
Pasados los primeros capítulos donde te contamos sobre la primera y la segunda fundación de Buenos Aires, y después te contamos de Buenos Aires como ciudad, capital del virreinato, y luego llegamos hasta 1810, pasamos directamente a la conformación de la provincia de Buenos Aires, cuando a partir de 1820 eso comienza a suceder. Claro, una conformación que necesitaba que se contaran los hechos, las circunstancias. Y para ello teníamos que viajar a los lugares donde los hechos habían sucedido, porque el contexto para narrar los hechos es altamente importante, porque queríamos estar en esos lugares, porque absorber esos lugares hace que el historiador comprenda las cosas de otra manera. Y también porque en esos lugares podíamos encontrar los testimonios, ya fueran testimonios de descendientes, testimonios directos o gente que evocaba, y así fuimos construyendo los distintos episodios. En la primera etapa decidimos irnos muy cerca de acá, a poquitos kilómetros del lugar desde donde transmite QM en la ciudad de La Plata. Estamos hablando de la emblemática localidad de Berisso. Y decimos emblemática porque allí no solamente se dieron los comienzos de los frigoríficos, sino también que se dieron los comienzos de lo que fue el peronismo y su importancia vital para la República Argentina, porque allí está el kilómetro cero desde donde partió la columna para liberar al general Perón, aquí el 17 de octubre de 1945. Y así lo contábamos en nuestra bonaerense. Era el pueblo de Mayo quien sufría, no ya el rigor de un odio forastero, sino la vergonzosa tiranía del olvido, la incuria y el dinero. El mismo pueblo que ganara un día su libertad al filo del acero, tanteaba el porvenir y en su agonía le hablaban solo el río y el pampero. De pronto alzó la frente y se hizo rayo. Era en octubre y parecía mayo, y conquistó sus nuevas primaveras. El mismo pueblo fue y otra victoria, y como ayer enamoró a la gloria, y Juan y Eva Perón fueron banderas. El 17 de octubre, día que hoy conocemos como el Día de la Lealtad Peronista, el pueblo trabajador logra la liberación del coronel Perón y a la vez sella un pacto con su líder. A los militares del GO no les quedaba más solución que liberarlo y llevarlo a la casa de gobierno. Inconscientemente, se creaba un rito que formaría parte de la liturgia peronista para siempre. Perón salía al balcón de la Casa Rosada y saludaba a su pueblo. A partir de entonces, el coronel Perón crecería rápidamente en la espiral de poder, creando un entramado de voluntades y lealtades que lo llevarían a la presidencia por 2 veces consecutivas, presidencia constitucional, que terminaría con el derrocamiento de la denominada Revolución Libertadora en el año de 1955. Décadas después, habría una tercera presidencia. Pero en realidad, hoy trataremos de dilucidar un tema controvertido. Durante mucho tiempo el eje de la discusión sobre el 17 de octubre estuvo cifrado sobre quién había organizado la histórica jornada. ¿Había sido una manifestación espontánea del pueblo trabajador? ¿O había sido organizada por Eva a instancias de Perón o por sí misma, quien habría recorrido los locales sindicales para llevarlos hasta la Plaza de Mayo? O bien
había sido Cipriano Reyes, el líder gremial que junto a los muchachos del frigorífico de Berisso habían marchado hacia la Plaza de Mayo creando la jornada de la que tanto hablamos. Hoy vamos a tratar de develar ese tema, o al menos acercarnos un poquito más a la verdad. Quería contarte algo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Yo te decía, y nos vimos forzados en cierta manera a comenzar nuestro recorrido por la ciudad autónoma de Buenos Aires, aún con la controversia que la separa de la provincia de Buenos Aires, porque fue el germen, el lugar donde comenzó la historia de la provincia de Buenos Aires. Y comenzó allí, convirtiéndola en una ciudad altamente hegemónica. Si bien en un primer momento fue la capital del virreinato y ello hacía que fuera el centro, porque allí se encontraba el puerto, esa cuestión se mantuvo a lo largo del tiempo y durante mucho tiempo, inclusive ya aún con la conformación de la provincia y con el gobierno de Rivadavia, se veían los rasgos unitarios que se percibieron en la Constitución del año 19 y que luego se volverán a percibir en la construcción que realiza Rivadavia de la provincia de Buenos Aires. Claro está que a lo largo, en el devenir del tiempo, hubo muchos encontronazos, si el federalismo de Buenos Aires y el de Rosas era verdadero federalismo o no. Esas son discusiones que se fueron dando a lo largo del tiempo. Unitarios y federales marcaron ese proceso. Indudablemente siempre, y todavía hay críticos que sostienen que nuestro país es un gran monstruo con una inmensa cabeza y un cuerpo raquítico, esa provincia de Buenos Aires se convirtió en el centro de la política. Lo cual hizo que muchas de las cuestiones que nosotros recorremos y recorrimos a lo largo de bonaerense no estén solamente dedicadas a la construcción de la provincia de Buenos Aires, sino que tienen que ver con la política a nivel nacional. Ya lo vas a ver en este raconto, cómo se mezcla la historia de la provincia con la historia nacional, porque batallas, porque tratados, porque cuestiones que tienen que ver con el puerto de Buenos Aires afectaban a toda la confederación, por ponerlo en algún término. Si ponemos como república, ya estamos avanzando mucho en el tiempo y resulta anacrónico. De esa manera, te decía, fuimos a la ciudad de Buenos Aires por eso, y después construimos historias que vos notaste y notarás en este resumen, tienen que ver con la política nacional. Vamos a seguir recorriendo nuestro capítulo de Berisso, que a la sazón era el 1, 2, 3, 4, 5, de nuestra saga de bonaerense en este año 2016. Cipriano Reyes, pasados los años, escribió un libro que se llamó Yo hice el 17 de octubre, donde sostenía enfáticamente: no fueron ni Perón ni Evita, fui yo. Este hombre, que había llegado en el año 1940 aquí a Berisso, tenía una amplia experiencia sindical porque había organizado el gremio de los frigoríficos en Zárate y también había estado trabajando para los portuarios de Necochea. Claro que lo hacía mientras militaba para el Partido Laborista. Nosotros estamos en esta casa de chapas que está justo enfrente al local sindical de Cipriano Reyes. Aquí hay un impacto de bala. Dicen los memoriosos que en este preciso lugar fue donde su hermano se cruza en una reyerta que le cuesta la vida con los militantes del Partido Comunista. Dicen los que saben también que en esa oportunidad fue una de las tantas veces que Perón vino aquí a Berisso, pero dicen memoriosos que fue para el entierro del hermano en el cementerio de La Plata. Recién llegado a Berisso se instala en un conventillo no identificado de la calle Nueva York. Comienza a trabajar en el frigorífico Armor como calderero. Allí conoce lo que es la explotación obrera de entonces. Trabaja entre 8 a 9 horas a bajas temperaturas, sin la ropa adecuada y con solo 15 minutos para almorzar. En esta llegada a Berisso, Cipriano comienza a militar nuevamente. En este lugar donde estamos ubicados ahora, en este comercio, Cipriano Reyes tenía su local sindical. Los que se atrevían a exigir eran despedidos y perseguidos. Eso le sucedió a Cipriano, quien tras una huelga de 95 días será detenido y luego liberado a instancias de su hermano frente a Perón. Así se producirá el encuentro
entre Cipriano Reyes y Perón cuando éste lo cite a su despacho. Y según Cipriano le dijo: necesitamos hombres como usted. Así comenzará la construcción de un sindicalismo de raigambre peronista, pero eso es otro tema. La alianza entre Cipriano y Perón durará muy poco tiempo, tan solo 2 años, cuando Cipriano se convierta en oposición y sea encarcelado en el año de 1948. Su liberación se produce en el año de 1955, cuando Perón sea derrocado por el golpe de Estado de la Revolución Libertadora. Era muy de mañana y yo acababa de ponerle a mi mujer una inyección de morfina. Sus dolores lo hacían necesario cada 3 horas. El coronel Perón había sido traído ya desde Martín García. Mi domicilio era este mismo departamento de calle Rivadavia. De pronto me llegó desde el oeste un rumor como de multitudes que avanzaban gritando y cantando por la calle Rivadavia. El rumor fue creciendo y agigantándose, hasta que reconocí primero la música de una canción popular y enseguida su letra. Yo te daré, patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P, Perón. Y aquel Perón resonaba periódicamente como un cañonazo. Me vestí apresuradamente, bajé a la calle y me uní a la multitud que avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo. Vi, reconocí y amé los miles de rostros que la integraban. No había rencor en ellos, sino la alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la Argentina invisible, que algunos habían anunciado literalmente, sin conocer ni amar sus millones de caras concretas, y que no bien las conocieran, les dieron la espalda. Desde aquellas horas me hice peronista. Leopoldo Marechal. ¿Cuánto de emoción, cuánto de sorpresa tiene recorrer la historia que tiene el peronismo? Una frondosa historia para la República Argentina, porque es un movimiento político, un movimiento obrero que se funda y que tiene su razón de ser en la República Argentina. Hace muchos años, discutiendo en un ámbito académico, notábamos que la juventud de hoy, que a lo mejor puede ser tan o más peronista que la anterior, no conoció al general Perón, fallecido en el año de 1974. Quien les habla, muy pequeña, tuvo la suerte de ver el retorno de Perón en el año 1973, muy chica, ciertamente, y por eso me quedaron ecos de lo que significaba ese retorno de Perón, con toda la controversia que venía atrás, el convidado de piedra, no le iba a dar el cuero, que decía Lanusse. Levingston lo había tratado del convidado de piedra al pueblo, y Lanusse había dicho que a Perón no le iba a dar el cuero para llevar adelante la historia. Eso lo podremos juzgar más adelante en el tiempo, pero a lo que iba es que aquellos que vivimos aquel retorno de Perón, yo me acuerdo que en el ámbito académico una vez miré a un profesor mío, muy peronista él, y yo le dije, desde mi visión de pequeña, en aquel retorno, hasta los cuadros eran peronistas. No había nada que no fuera peronista. Todo el mundo esperaba ese retorno. Un retorno que lamentablemente estuvo marcado por la violencia, los enfrentamientos y después con la triste muerte de Perón en el año 1974. Pero de todas maneras, lo que llamaba poderosamente la atención es que hasta un cierto tiempo,
fue contemporáneo el general Perón de todo lo que iba sucediendo. Y hoy en día ese movimiento que se sigue manteniendo y que lucha por mantenerse en cierta manera, con alas de derecha, con alas de izquierda, es un movimiento que lo tiene ya en el recuerdo y que mucha gente no lo ha conocido, no lo ha visto interactuando, aquel león herbívoro. Pero de todas maneras, el peronismo ha sido y ha marcado la historia nacional de una manera muy particular y también se marcó y se pronunció dentro de la provincia de Buenos Aires. Por eso, en nuestro 5º capítulo, elegíamos a Berisso como locación para recordar aquel 17 de octubre con nuestro querido Cipriano Reyes. Cipriano y 10 más se llamaba el capítulo. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón, ¡viva Perón! Por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capital. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto valés. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Por los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero está unido y grita de corazón, ¡viva Perón! Por ese gran argentino que se supo conquistar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto valés. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Imitemos el esfuerzo de ese varón argentino y siguiendo su camino gritemos, gritemos, ¡viva Perón! Por esa Argentina grande con que en San Martín soñó, es la realidad efectiva que debemos a Perón. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto valés. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Yo te dije que no iba a hablar de mí, pero a veces la historia de uno se mezcla con la política, ¿no? Y mi historia familiar es una historia bastante particular, con un bisabuelo médico que revistió como director de la asistencia pública en la época de Irigoyen, en aquel derrocamiento del 29, y que, bueno, fue torturado y esas páginas de tortura están guardadas en algún lugar de mi casa y que uno sabe que ese hombre irigoyenista militó en Forja y fue amigo de Jaureche y de Scalabrini Ortiz, con libros de Scalabrini Ortiz dedicados a la familia y demás. Y sí, ha pasado de boca en boca en la familia que aquellos hombres de Forja, cuando surge el peronismo, creían que Perón era el hombre que iba a llevar adelante las cuestiones de la República Argentina de manera coherente. Y así sucedió. Esos hombres de Forja, esos primeros hombres, se unieron a ese movimiento, como tantos otros, ¿no?, de todas las áreas políticas del país. Y llegó el momento de que las tías, las abuelas, las hijas de ese hombre irigoyenista decidieron militar en el Partido Peronista porque se veía que era lo que se venía en materia política. Y así vino una tía diputada, una abuela delegada de la rama peronista. Y todo eso hace que el sentimiento y la cuestión uno la pueda narrar desde otro lugar por la vivencia transmitida por los otros. Porque te digo, y eso es para que lo tengas siempre cuando hablen de historia, la oralidad, aquello que se transmite de boca en boca en la historia, hoy en día ha cobrado
tanta importancia que se ha convertido en una de las ramas de la historia. Si bien es cierto que la oralidad debe ser cruzada con todos aquellos documentos que uno pueda encontrar y trabajar para ver cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira, porque mucha gente suele mentir, y esto lo sabemos absolutamente todos, es una rama interesante tenerla. Por eso en Bonaerense la tuvimos. Siempre buscamos a aquellas personas que nos contaran cómo fue, si era posible que estuviesen vivos. Y así construimos nuestro programa.